Diputado Marcelo Casareto, en el uso de la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Al asumir este gobierno en 2019, tomamos la decisión de avanzar en un régimen de facilidades de pago, lo que sancionamos como ley 27.541, incluyendo las obligaciones hasta el 30 de noviembre de 2019. Producto que durante los 4 años de la gestión anterior, 3 años había caído la actividad económica, había caído el 2% en 2016, había caído 2,5% en 2018 y 2,2% en 2019. Solamente había tenido un indicador positivo en 2017. Eso llevó a la caída de miles de empresas, pequeñas y medianas empresas, y otras que llegaron como pudieron hasta el momento del recambio. Entonces, esa situación fue la que tratamos de contemplar con esa moratoria de impuestos. A poco de andar nuestro gobierno, llegó la pandemia de carácter mundial con un impacto sobre la República Argentina. Para resumir, voy a ir dando algunos datos. La caída del Producto Bruto Interno de la Argentina en 2020, como consecuencia de la pandemia, fue del 9,9% en el año. En el desarrollo de ese año, este Congreso, atendiendo la situación, sancionó una ampliación de aquella moratoria en agosto del 2019, contemplando las deudas impositivas, aduaneras y previsionales hasta el 31 de julio del 2020. Y ahora venimos a tratar otro proyecto en el cual dentro de las partes contiene la posibilidad de reabrir esa moratoria con las obligaciones vencidas hasta el 31 de agosto de este año. El objetivo de nuestro gobierno fue recuperar el sendero del crecimiento. Cuando sancionamos el presupuesto de este año, estimamos que la Argentina este año iba a crecer un 5% en el año. Y muchos decían, ¿cuántos años va a demorar la Argentina en recuperar la caída anterior? Y lo que uno va viendo mes a mes es una reactivación creciente en la República Argentina. Los últimos datos son los de agosto del estimador mensual de actividad económica, que da un crecimiento mes a mes 12,8% frente al mismo mes del año anterior. Y el acumulado en los primeros 8 meses, un crecimiento del 10,8% en el año 2021. En consecuencia, vemos de que tal vez en este año estamos recuperando gran parte de lo que fue la caída de la República Argentina como consecuencia de la pandemia. Y si uno lo analiza y lo mira por sectores, puede encontrarse con la actividad industrial. A agosto la industria creció 13,8% y el acumulado anual da el 19,9%. Si uno mira la capacidad instalada de la industria, en agosto fue del 64,4%, superando agosto del año anterior, que había sido del 58%, y por supuesto la industria por niveles de actividad superiores a diciembre del 2019 y aún a los mismos meses de 2019 y hasta de 2018. La actividad de la construcción en agosto aumentó la actividad económica un 22,7%. El acumulado de los primeros 8 meses del año da un crecimiento del 48,1%. La construcción ya recupera los niveles de empleos previos a la pandemia. Después podemos mirar el intercambio comercial argentino. ¿Qué pasa con las exportaciones? En este mes de septiembre, que acaba de terminar, las exportaciones aumentaron en dólares un 56% frente al mismo mes del año anterior. Las importaciones
aumentaron un 43%. En definitiva, el intercambio comercial de la Argentina aumentó un 51,8%. Las exportaciones de la Argentina superan los 58.000 millones en los primeros 9 meses del año, frente a los 54.000 millones que fueron los de todo el año pasado. El superávit comercial está en 12.312 millones, superando ya todo el superávit comercial del año pasado, que fueron 12.300 millones de dólares. ¿Qué pasa en la actividad económica y cómo impacta esto sobre el mercado de trabajo? En el momento más duro de la pandemia hubo que tomar medidas de restricción para proteger el empleo, la indemnización doble, la prohibición de los despidos. Ante una caída de casi el 10% de la actividad económica, los empleos cayeron solamente un 2%. Nos encontramos con niveles de desocupación que crecieron en la pandemia. En el segundo trimestre del año pasado, la desocupación abierta llegó al 13,1% y luego empezó a bajar al 11,7%, al 11%, al 10,2%, y el último registro del segundo trimestre de 2021 llegó al 9,6%. Los niveles de salarios están aumentando, pero desparejos. En cuanto a trabajadores privados registrados, a julio un aumento del 51%, en el sector público un 47%, pero en el sector privado no registrado 37%. Por eso vemos cómo evolucionó el empleo, cómo evolucionaron los salarios, cómo impacta la inflación y cómo eso tiene su repercusión sobre los niveles de pobreza y de indigencia. Entonces vemos que la Argentina crece, pero desparejo entre las distintas ramas de actividad económica. La Argentina crece, pero desparejo en el tamaño de las empresas. Crece desparejo en la distribución regional y crece desparejo en cuanto a las empresas estén vinculadas al mercado externo o al mercado interno. Por eso se hace necesario que todos los días nuestro gobierno tome medidas para equilibrar ese crecimiento y para lograrlo con inclusión social. Por eso, esta ley que usted presenta, señor presidente, con todo el respaldo del bloque del Frente de Todos y espero del resto de los diputados de esta Cámara, tiende a equilibrar estas cuestiones y tiende a que todos los argentinos en esta salida de la pandemia tengan un punto de partida de cuenta fiscal cero en algún caso o de deuda regularizada hacia el futuro. De alguna manera vamos a tratar de conseguir que la Argentina crezca, por un lado, pero que crezca parejo y crezca con inclusión social. Este es nuestro compromiso como gobierno y por eso lo felicito a usted, presidente, que presentó esta iniciativa y por eso lo vamos a sancionar hoy con todo el respaldo de esta Cámara de Diputados de la Nación. Gracias, diputado Casareto.